Hoy vamos a ver un tema que se llama criterios de divisibilidad. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de ver un número y saber si ese número puede ser dividido de manera exacta por otro número, nada más con ver algunas propiedades de tal número, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar voy a aclarar que tenemos que saber y entender bien qué son múltiplos. Es muy sencillo. Bien, las tablas de multiplicar bien podrían llamarse tablas de múltiplos. Por ejemplo, 3 por 1, 3, y el 6 sería un múltiplo, el 9 sería un múltiplo, el 12 sería un múltiplo, el 9 sería un múltiplo, el 15, el 30 sería un múltiplo, el 33, el 36, el 39. De hecho, los múltiplos de un número pueden ser infinitos, nunca tener fin, pero no nomás podemos tener con números exactos, números cerrados. También podemos tener múltiplos de fracciones. Por ejemplo, del punto 5, sus múltiplos serían 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Y por ejemplo, también otro sería el 7.5. Los múltiplos del 7.5 serían 15, 22.5, 30, 37.5. Ahora, voy a dar algún ejemplo. Piensen en un múltiplo del 4. ¿Pensaron en el 8, en el 12, en el 16? Muy bien, ya entendieron que son múltiplos entonces. Múltiplos del 10, 20, 30, 40, 50, etc. Bien, ya que entienden que es un múltiplo, voy a empezar por dos criterios que no es muy común que los expliquen. El criterio del cero. Casi nadie me explica este criterio, y este criterio es bien importante cuando llegamos a cálculo. El único criterio del cero es que nadie puede ser dividido entre cero, porque no da un resultado matemático, nos da no existe, indeterminado, error matemático, y hay inclusive quien dice que es infinito. Entonces, nada puede ser dividido entre cero. ¿De acuerdo? Bien. Otro criterio es el del 1. Suele no darse explicación, pero yo lo voy a aclarar. Tú puedes dividir todo entre 1. ¿Y qué te va a dar? El mismo número que estás dividiendo. Es decir, el numerador. 5 entre 1, 5. Pi entre 1, pi. Casa entre 1, casa. ¿De acuerdo? Entonces todo puede ser dividido entre 1. Bueno, ya comenzamos con algunos que ya son más comunes. Criterio del 2. ¿Qué número o quién puede ser dividido entre el 2? Bueno, pues muy sencillo. Todos los números que terminen su última cifra en par o en 0. Tú ves un número, por ejemplo el 82, y dices, este es dividido de manera exacta entre el 2. Ves el 1120 y dices, este es dividido de manera exacta entre el 2. Y ponemos por aquí el 52.374. Vemos la última cifra que es par y decimos, este es dividido de manera exacta entre el 2. Bueno, en el criterio del 2 era 10.120. Ahora vamos al criterio del 3. Y el criterio del 3, para saber si es de manera exacta divisible entre 3, es muy sencillo. Miren, voy a poner varios números. Y voy a sumar sus cifras del 81. 8 más 1, 9. Del 27, 2 más 7, 9. 7 más 9, más 0, 16. Ahora voy a poner otro número. Voy a poner el 15.165. Bien, fíjense lo que vamos a hacer. 1 más 5, 6. Más 1,
7 más 6, 13 más 5, 18. ¿Verdad? Bien, todos los resultados que nos dieron que sean múltiplos del 3 son divisibles de manera exacta. Aquí este es divisible entre 3. El 27 es divisible entre 3. El 790 no es divisible entre 3 porque el 16 no es múltiplo del 3. El 15.165 sí, porque su suma nos da 18. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier número que sumando sus números, sus cifras, nos dé múltiplos del 3, automáticamente sabemos que es divisible. ¿Y cuáles son los múltiplos de 6? Del 3, perdón. El 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, etc. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ahora vamos con el criterio del 4. Y el criterio del 4 es muy sencillo. Las dos últimas cifras de cualquier número tiene que ser múltiplo del 4 o tiene que ser 0, 0. Por ejemplo, el 1000, vean estos dos, es múltiplo del 4. Por ejemplo, el 1048, vean estos dos. El 48 es múltiplo del 4. El 10.016. Vemos las dos últimas cifras y es múltiplo del 4. Entonces, nos damos cuenta, para determinar si un número puede ser divisible de manera exacta entre el 4, ver sus dos últimas cifras, que termine en 0, 0 o que termine como múltiplo del 4. Bien, quizás este es el criterio más sencillo, muy fácil. Que si ves un número que termina en 5 o en 0, listo, es divisible de manera exacta por el 5. Vamos a poner aquí el 765, última cifra en 5. El 10.690, última cifra, 0. El 73.375, última cifra, 5. Es divisible entre el 5. Entonces, conclusión, cualquier número que la última cifra termine en 5 y en 0 es divisible entre 5. Bien, el criterio del 6 es muy sencillo. Tiene que cumplir con el criterio del 2 y el criterio del 6. Bien, dije del 6, no, del 3. Otra vez, para saber si un número puede ser divisible de manera exacta del 6, tiene que cumplir con el criterio del 2 y del 3. Por ejemplo, vamos a ver el número 18. Vamos a ver si cumple con el criterio del 2. Termina en par, ya lo cumplió. Del 3, 1 y 8, 9. Cumple, perfecto. El 324 termina en par, ya cumplió con el criterio del 2. Sumamos 3 y 2, son 5, más 4, 9. 9 es múltiplo del 3, correcto, cumple con el criterio del 6. Bueno, criterio del 7. Este es quizás de los más complicados. ¿Por qué? Porque, fíjense, lo voy a ir explicando y voy a ir resolviendo uno. Voy a poner el número 364 y a mí me dice si el 364 es divisible de manera exacta entre el 7. Voy a separar la última cifra, fíjense, quité el 4 y lo voy a multiplicar siempre por 2. 4 por 2 me da 8. Ya que lo quité y lo multipliqué por 2, le tengo que restar. Voy a restar estas cantidades y pongo 8 para 16 son 8 y llevo una para 3, 2. Y me quedó 28. Como me quedó 28 y el 28 es múltiplo del 7, sí es divisible el 364 de manera exacta. Y hay otro, que si me queda 0, también es divisible entre el 7. Voy a explicar otro. El 84. Separo el 4, lo multiplico por 2. Y 4 por 2 son 8. Y 8 para 8, 0. El 84
también puede ser divisible de manera exacta entre el 7. Voy a aclarar otro ejemplo, el 301. Separo el 1, la última cifra, de todo mi número. Lo multiplico por 2 y me da 2. Y pongo, lo resto, 2 para 30, 28. El 28 es múltiplo del 7, porque 7 por 4 son 28, y listo. Entonces, conclusión, tengo un número, quito la primera cifra, la última cifra, perdón, lo multiplico por 2, lo resto de la cantidad que tengo, y si me da un múltiplo del 7 o 0, ese número es divisible de manera exacta entre el 7. Bien, el criterio del 8 se parece mucho al del 4, nada más que el del 4 son las dos últimas cifras y las del 8 son las tres últimas cifras. Las tres últimas cifras de un número, si es múltiplo del 8 o termina en 3 ceros, es divisible de manera exacta. Por ejemplo, el 5000, las tres últimas cifras son 0, es divisible entre el 8. El 10.008, las tres últimas cifras es divisible, es múltiplo del 8, es divisible. Y en el 1024, las tres últimas cifras es múltiplo del 8. Por lo tanto, decimos que estos tres números son divisibles entre el 8. Bien, criterio del 9. El criterio del 9 también se parece mucho al del 3. Nada más que la suma de todos sus números nos tiene que dar o 9 o múltiplos del 9. Por ejemplo, el 81, 8 y 1, 9 es divisible. 729, 7 y 2, 9 y 9, 18. ¿El 18 es múltiplo del 9? Sí, es divisible. 3690, 3 más 6, 9, más 9, 18, más 0, 18. Por lo tanto, todos estos números son divisibles de manera exacta entre el 9. Tú me dices. Bien, quizás este sea de los más sencillos, criterio del 10. Que la última cifra termine en 0. Por ejemplo, 52.190 es divisible entre 10. 3.693.340. Última cifra en 0, es divisible entre 10. Entonces, así sucesivamente, vemos la última cifra, termina en 0, es divisible de manera exacta entre 10.